Ya está conectado nuestro invitado que lo hemos anunciado al principio del programa. Estoy hablando de Pedro Butazzoni. Yo lo presento como analista y consultor político, pero en realidad creo que si le preguntas de fútbol sabe, le preguntas de minería sabe, le preguntas de política internacional sabe. Pero bueno, sin mayores preámbulos, ¿cómo estás, Pedro? Bienvenido. Gracias por atendernos. Un sabelotodo. Un ¿Cómo estamos, sabelo chicos? ¿Todo todo. bien? Libro abierto. ¿Todo bien, vos? Todo bien, todo bien. Qué bueno, loco. Bueno, charlamos con vos antes de que se cocine el cierre de listas y la verdad que pasó más o menos lo que decías vos que iba a pasar. ¿Qué balance haces de este sábado con cierre de listas que dejó, no sé si algunas sorpresas, no sé si es más de lo mismo? Vos nos vas a responder mejor. No, a ver, en general yo te diría que no hay tantas novedades, ¿no? O sea, Bien. se venía planteando la candidatura de Biela como senador único de los dos frentes que se vienen reeditando ya de 2021, 2023 y de nuevo esta elección, los dos frentes del saincismo, ¿no? Unidos por Salta, del centro derecha y Vamos Salta, filo peronismo. Ujú. Se termina acordando una candidatura única a senador de Biela. Y del otro lado, fragmentación, ¿no? Que es una característica ya de Salta desde hace mucho tiempo, ¿no? Por impericia opositora y habilidad oficialista, la oposición en Salta se termina fragmentando, Sí. favoreciendo siempre al oficialismo provincial, ¿no? Tenemos una centroderecha que además la ocupa en parte Unidos por Salta, pero que hoy vamos a tener Libertad Avanza, Juntos, Cambiemos, Liberales Salteños, en Conservadores Populares, digo, 5 espacios intentando representar a una parte del electorado salteño que no es más de la mitad, ¿no? ¿Vos Entonces ahí yo decís? creo que Yo a veces siento y que el bueno, 80% de los salteños son medios conservadores de derecha, pero es puro prejuicio, claro. bueno, pero ponele que sea un 50 y tengamos el otro 50 más peronismo, ¿viste? Pero es muy grande la fragmentación, es muy difícil que alguno de esos espacios logre sacar una cantidad de votos suficiente como para plantearse una discusión provincial, ¿no? Claro. Más allá de lo que es la legislativa, uno siempre piensa decir, che, ¿en qué espacio político se puede parar para 2027? Bueno, tal vez la Libertad Avanza tenía la oportunidad, decidió jugar con suplentes e inferiores y no creo que, capaz que el sello le da 18, 20 puntos, pero Es después un Roque montón, 18, Cornejo, 20 puntos de sello, ¿o no? bueno, tienen viento de cola, yo creo que andan, me parece que van a andar por ahí, ¿no? Wow. Pero después, vos para discutirle poder a Gustavo Sáenz le tenés que ganar, digamos. Ujú. En- y tenés que construir un candidato y me parece que bueno, ellos decidieron dejarla pasar. No jugaron a Emilio Orozco, ni a Zapata, ni a Olmedo, ninguna de las caras fuertes de ellos juega en esta. Roque Cornejo ya es segunda línea y el resto te diría que son un poco suplentes. A Cancino no lo conoce la No. sociedad todavía, es muy, muy nuevo en esto. Pablo López, un concejal que viene creciendo y que representa bien a la Libertad Avanza, pero bueno, no deja de ser todavía alguien incipiente en la política. Entonces yo creo que van a jugar tranquilos y la dejan de alguna manera pasar esta elección. Así que me parece que si no hacen ninguna macana el oficialismo, tiene asegurado el triunfo, ¿no? Hablando de este Frente de la Libertad Avanza, decís, mandaron las segundas líneas, los suplentes. ¿Qué papel va a cumplir este frente que armaron Alba Quintar y Alberto Castillo como una paralela a la Libertad Avanza y bastante opositor a quienes conforman la Libertad Avanza en Salta, ¿no? Porque vienen de bastantes cuestionamientos públicos entre ellos, por eso es que se armó este frente. ¿Qué rol va a jugar en las próximas elecciones? No, va a jugar el mismo rol que juega el resto, fragmentar la oferta. Digo, el gobierno provincial siempre ha tenido una estrategia que le ha funcionado muy bien. Sabe que tiene un piso de voto, no sé, de 30, 35, depende del momento electoral, y dice, bueno, si yo tengo 30, ninguno del resto tiene que llegar a eso. La forma es que no haya nadie si se quiere, que junte demasiados votos, y entonces divide. Entonces te arma
frentes como el Frente Liberal Salteño, que yo no creo que tenga una gran elección. No sé, se me ocurren, no tengo números todavía porque estamos midiendo esta semana, pero se me ocurren 5 puntos. Pero bueno, si yo 5 puntos, eran 5 puntos posibles de la Libertad Avanza y le desconté 5. Un Y Claro. si golazo. Posada le saca 4 más, y bueno, ya le desconté 9. Y si Gaufín le saca 6 más, y ya le desconté 15. Y listo, ya están perdidos, digamos. Me parece que esa es la estrategia que usó Gustavo Sáenz para reelegir en 2023 también, ¿no? Te armó 11 candidatos a gobernadores. Digo, no hay ninguna posibilidad que alguno saque más de 20 puntos si hay 11 del otro lado. Claro. Claro. Entonces, a ver, no es que sea solo la habilidad de Gustavo Sáenz, es que tenemos una oposición realmente, perdón la palabra, pero inútil en Salta. Digamos, ninguno tiene la capacidad de construir una alternativa. ¿Cómo puede ser que Posada, Gaufín y Nani no se pongan de acuerdo? Si Esa saben fue que una si se sorpresa. dividen, Eso fue pero una si gran saben que se sorpresa. dividen son 4 puntos, digamos, ¿no? Hay mucha impericia, digamos. Mucho ¿Por qué pensás que se dividen? Y bueno, ahí hay algo de habilidad del gobierno provincial, de Ujú. hacer que se dividen, y después que yo creo que hoy en Salta nadie tiene un proyecto de provincia alternativa a Gustavo Sáenz. Entonces no hay incentivo. O sea, vos Claro. te juntás con alguien cuando decís, bueno, vamos a pelear el poder. No, el incentivo principal de la política es el acceso al poder o la ambición de poder. Che, quiero gobernar Salta. Bueno, cuando hay gente que dice, queremos gobernar Salta y podemos ganarle a Gustavo Sáenz, y nos agrupamos, invertimos tiempo, esfuerzo, dinero, todo en construir esa alternativa. Hoy no hay proyecto alternativo a Gustavo Sáenz, entonces las elecciones estas intermedias simplemente son cuestiones tácticas, individuales y personales, ¿no? Claro, quien casa Che, algo. bueno, Claro. ¿quién casa algo? A ver si le digo un carguito diputado, a ver si Exacto. hago algún negocito con la campaña, porque las campañas también son negocio en sí mismo, no son 30, 40 días donde hago un negocio individual, personal o partidario. Entonces, como no hay proyecto alternativo, no hay incentivo a juntarse para algo. Yo creo que lo último que se intentó fue Avancemos, que no funcionó, pero fue lo último que dijeron, che, nos juntemos tres partes diferentes para intentar disputar poder. Después de eso, nadie se piensa disputándole el poder a Sáenz, entonces todos hacen un juego individual en estas elecciones, ¿no? Pedro, muy bueno eso que estás diciendo, me parece que es valioso, sobre todo no teniendo en cuenta este turno electoral, estas legislativas que sí están bastante fragmentadas, sino también en vistas al 2027. Si alguien que quisiera disputarle el poder realmente en el 2027 a Gustavo Sáenz, debería estar trabajando desde este momento, ¿o no? Y sí, hay parte, para que haya 2027 tiene que haber 2025, ¿no? Claro. No es 100% lineal, pero digo, es una forma de empezar a construir. Por eso en algún momento yo creo que se plantearon, por ejemplo, que Emilio Orozco sea la candidata a senadora provincial. Ujú. Ujú. Si Emilio Orozco disputaba el 11 de mayo y ganaba la senaduría por capital, el título del otro día era Emilio Orozco le ganó a Sáenz y a Emiliano Durán. Claro. Y si ese es el título, ¿sabes cómo quedás parada de cara al 2027, ¿no? Y ahí sí empiezan a generarse los incentivos de un montón de gente que te empieza a mirar con cariño, ¿no? De ahí Emilio Orozco se vuelve Simpática. perfecta, simpática, digo, se te acercan empresarios, políticos, bueno, se te empieza a rodear gente y se empieza a construir una alternativa. Yo creo que ellos dijeron, bueno, la dejemos pasar, hay algún tipo de acuerdo seguramente entre el gobierno provincial y la Libertad Avanza Nacional, no se metan tanto, le dimos los votos, gobernabilidad, etcétera, y la dejaron pasar, vamos a ver cómo juegan en octubre, calculo que ahí sí irán con los cañones, pero ya es otra elección, ahí ya no le estás ganando a Sáenz y a Emiliano Durán, que son si se quieren, los dos posibles candidatos en 2027. Si Gustavo Sáenz no puede, será Emiliano Durán. Y si Gustavo Sáenz puede, seguirá siendo candidato, ¿no? ¿Vos creés que con este panorama se allana un poco la posibilidad de un tercer mandato de Gustavo Sáenz? Yo creo que se allana, por supuesto falta mucho y hay que ver Obvio, obvio. cómo la Libertad Avanza se arma hasta 2027 y cómo el gobierno de Milei evoluciona. Digo, si es un Ujú. gobierno exitoso hasta 2027, va a venir con un viento de cola en esas ejecutivas para meter gobernadores en diferentes partes del país. Si es un gobierno que en el medio entra
en crisis, bueno, se va a caer Olmedo, Orozco y todo el resto, ¿no? Le va a pasar un poco lo de Juntos por el Cambio, que si no tienen éxito a nivel nacional, se van a pinchar también en las provincias, ¿no? Pero sí le allana, me parece que hoy el oficialismo, sea con Sáenz o con otro, tiene ventajas también de cara al 2027 porque termina haciendo sólido de vuelta a su frente, no se le van actores y encima incorpora, ¿no? Porque hasta la anterior Aviela no lo tenía, Y ni ahora lo tenía salto sumaron. independiente, y ahora lo sumaron, digamos, no solo que no pierde, sino que agrega, así que Que agrega. están en una mejor posición. En este cierre de listas vimos muchos nombres y caras ya bien conocidos, pocas caras nuevas, algunas completamente desconocidas. ¿Cómo crees que puede llegar a actuar el electorado ahora en mayo con este panorama, ¿no? ¿Voy por gente que no conozco o voy por gente que ya conozco mucho? Independientemente del sello, hablando ya específicamente de nombres, apellidos y caras. No, en lo electoral no existe ir por gente que no conozco. O sea, nadie vota gente que no Bien. conoce. Vota el sello de Eh, última. claro, hay dos formas de votar, o voto la cara conocida o voto el espacio político que representa algo en la sociedad, digamos. Salta tiene el problema de que tiene su sistema de partidos destruido, entonces los partidos políticos no tienen representación política, ¿no? Como si la tenían Claro. antes, que vos votabas PJ, Radicales, Renovador en Salta, por lo que eso representaba. Importaba poco quién era el candidato a ese espacio, sino que era el que había elegido el partido, ¿no? Entonces vos sabías que el PJ, el radicalismo o el renovador tenían una cantidad de volumen electoral que vos ponías al que sea y sacaban votos. Desde que Claro. el sistema de partido en Salta se destruyó, votamos cantantes, famosos, influencers, periodistas, no sé, Periodistas. votamos cualquier cosa menos políticos que han hecho carrera hacia dentro de sus partidos, digamos. Los Sáenz, los Urtubey, los Romero, no sé, los Gómez Diez, los Foloni ya no existen en la política salteña en la nueva generación, ¿no? No tenemos cuadros políticos. Entonces votamos conocidos. Eh, Incluso se ha desdibujado esto. Venimos de un PJ intervenido hace un par de días, justamente porque decían que no respondían a el dogma del partido, al peronismo, y así con todos. Es una historia que se repite. Entonces, pensar en unas elecciones este año, las del 2027, ya tiene que hacer cambiar el chip y volver a pensar en conformar una oposición quizás más variada, pero sobre todo coherente y completa, porque así fragmentada no sirve de nada. no, lógico. A ver, la Libertad Avanza hoy tiene la oportunidad más grande porque es un espacio político que representa algo, ¿no? O sea, que eso, ¿por qué va a tener piso de votos con el sello? Porque bueno, hay gente que vota la Libertad Avanza porque la Libertad Avanza nos gustará más o menos, pero representa ciertos valores, atributos, modelo de país, modelo de gobierno. Entonces hay gente que va a votar eso porque le gusta Milei, porque le gusta la motosierra, porque le gusta un estado chico, porque le gusta, no sé, valores conservadores, etcétera. Pero representa algo para la sociedad, entonces va a tener piso de votos más allá de que la cara sea Cancino u otro, ¿no? Algo parecido a lo que pasaba con Juntos Claro. por el Cambio también en su momento, o lo que pasa con el kirchnerismo también desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, el Oso Liavi hoy es senador, no tanto por el Oso Liavi, sino porque él representa bien a ese kirchnerismo que ha gobernado Argentina tantos años, ¿no? Y Claro. eso son valores, son atributos. A nivel nacional eso se da bien y funciona, digo, a nivel nacional nosotros tenemos un sistema bien ideologizado y donde los espacios políticos representan algo. El problema es a nivel local, ¿no? Que, bueno, ¿qué representa? No sé, partido representar, Salta nos une, primero Salta, sí, no, ninguno representa nada, son Claro. sellos de goma que simplemente funcionan como herramientas electorales en estos momentos y que se agrupan en función del único que sí representa algo en ese espacio, que es Gustavo Sáenz, ¿no? Claro. Se aglutinan en función de una persona y no de un proyecto político más general. Pedro, quiero preguntarte, por lo menos para mí, sí fue una sorpresa, no sé cómo lo habrás visto vos, desde 1983 a la fecha, estamos en el año 2025, hay una familia que se la vincula al grupo económico Horizontes, que ha ostentado el poder, siendo gobierno o estando quizás en la vereda de la oposición, pero que ha ostentado el poder en más de 40 años. Estoy hablando de la familia Romero. Y por primera vez en estos últimos años
se han escindido del frente electoral oficialista que conduce Gustavo Sáenz y daría la impresión que es el momento quizás de mayor vulnerabilidad de este grupo de poder que representa a la familia Romero. No sé cómo lo evalúas vos. No, bueno, totalmente, ¿no? Sí, capaz que la gran sorpresa de la elección, efectivamente, que los Romero no participen, Claro. más que acaban de dejar de ser gobierno municipal, Ujú. que Juan Carlos Romero sigue siendo senador nacional, que Juan Esteban Romero tenía que renovar su banca de diputado, entonces toda una sorpresa que no participen. Yo creo que eligieron no perder, sabiendo que no tenían espacio dentro del frente Gustavo Sáenz, salir por afuera era muy riesgoso y hacerlo en soledad todavía más, ¿no? Ujú. Entonces dejaron pasar esta, sabiendo también sobre todo de que su batalla es octubre, ¿no? Si hay algo que necesitan para seguir conservando poder en Salta a nivel nacional es que Juan Carlos Romero renueve la senaduría nacional, que efectivamente es un cargo que le va a seguir dando ese poder que tienen hoy. Entonces hay que linkearlo, me parece, con octubre, ¿no? Yo creo que van haciendo el caminito, se van del frente de Gustavo Sáenz para empezar a negociar con la Libertad Avanza la candidatura. Después hay que ver si le sale y la Libertad Avanza le da ese espacio, pero me parece que su objetivo es ese, ¿no? Pero no quedan, digo, golpeados al no formar parte de la contienda provincial, no llegan débiles a las negociaciones de octubre. Están debilitados, pero yo creo que la forma de construcción política ya desde hace tiempo de Juan Carlos Romero, digo, más allá del romerismo, es Ujú. 100% escritorio, poder Claro, real, ¿no? es Él cierto. se sienta en Buenos Aires y algunos, hablará él y también algunos amigos poderosos del país diciendo, Claro. che, que sea Juan Carlos porque, bueno, nos ayuda en ciertas cosas, ¿no? Me Imagino parece que Macri interviniendo, por Ah, ejemplo. sí, Macri, y empresarios, banqueros, embajadores, digo, un montón de cosas, jueces. Me parece que Juan Carlos se mueve en otra esfera del poder, ¿no? Que es Sí. el poder nacional, un poder real, fáctico, que no solo es político, y me parece que desde ahí construye su candidatura. Si él es candidato de Milei en Salta, bueno, tiene la senaduría asegurada y sigue en eso. Me parece que él va a jugar 100% al escritorio, entonces tal vez no le afecte tanto que no compita su espacio político en esto, ¿no? ¿Van a ser un termómetro las elecciones de mayo para octubre? No, para mí la gente diferencia bastante, digamos. Por ejemplo, en estas elecciones a la Libertad Avanza capaz que le va mal. Capaz que Ujú. en muchos departamentos sale tercera, digamos. Capaz que sale primero el Frente A oficialista, segundo el Frente B oficialista y tercero salga la Libertad Avanza. Y en Claro. octubre posiblemente salgan primero. Va a ser muy difícil que en octubre la Libertad Avanza no gane la elección, sobre todo en Salta, que somos todavía una provincia bastante mileísta, ¿no? Ujú. Debería irse la economía medio al tacho para que la Libertad Avanza caiga mucho hasta octubre. Pero son elecciones bien diferentes por esto que te decía antes, digamos, la lógica de lo que votamos y cómo votamos en las provinciales y las nacionales es muy distinta, ¿no? Bien. En las nacionales tenemos claro lo que estamos votando en términos de espacio político y los modelos del país van a estar bien representados. Si vos vas a votar la Libertad Avanza, vas a tener claro qué está votando en términos de modelo del país y si vas a votar a los candidatos Cristina, el peronismo, el kirchnerismo, vas a estar votando otra cosa claramente definida. Bueno, en las elecciones provinciales eso está mucho más desdibujado, entonces se dificulta más para espacios como la Libertad Avanza colarse en esa discusión, ¿no? Me falta preguntarte y me gustaría por Juan Manuel Urtubey, como que daba la impresión que iba a desembarcar en la provincia, en la política, en la arena política provincial nuevamente, pero por lo menos en las elecciones provinciales no asomó tal cosa como el urtubeicismo, por lo menos no en los principales nombres de las listas. No, a ver, me parece que la Urtubey como fuerza política en Salta no tiene nada. O sea, Ujú. lo poco que tenía se lo llevó el Sancimo en su momento porque él liberó a los jugadores. Le quedó un grupito muy chico, que más te diría de amistades personales, ¿no? No sé, Pablo Cosiner y otros que tienen más una relación personal de años que estén construyendo política en Salta. Me parece que su batalla era octubre, pero se le ha complicado, ¿no? Porque la intervención del PJ da una señal fuerte de que no va a haber lugar para tintas medias, ¿no? Vamos a ir a jugar con los puros y duros nuestros. No queremos que se nos cuelen
los Urtubey o no sé, los Pablo Oute, los Caletti y demás, ¿no? Parece que hay una señal fuerte ahí de Cristina de ir a jugar con personas que después, cuando lleguen a la Cámara de Diputados o de Senadores, no se vayan al otro día, ¿no? Y me queda uno más, un actor más, perdón Pedro, pero aprovechamos tu conocimiento. El otro actor que queda flotando y que veo que no tiene por lo menos alguna injerencia en las provinciales es el diputado, hablando del PJ, Emiliano Estrada. Digo, de la Bueno, experiencia avancemos ahora, como que no quedó nada. no quedó nada. Él ha sido partícipe, si se quiere, algo de intelectual de la intervención del PJ, pero después no ha aparecido. Yo creo que ahí también hay una lógica de, bueno, esperar a que pase un poco y que baje un poco la espuma de la causa de fake news y demás, Ujú. pero no ha aparecido todavía cercano a las personas que han intervenido el PJ y demás, pero sabemos que la viceinterventora del PJ es una amiga personal de él, Ampa. con la que viene con la me olvidé el nombre ahora, pero bueno, ha sido la persona Alonso. Sí, Alonso, sí, sí. ha sido la persona que lo ha ingresado él en la Cámpora viviendo en Buenos Aires, la persona muy cercana a Cristina, secretaria de Cristina en el Senado, es uno de los grandes apoyos que tiene Emiliano en Buenos Aires, y Emiliano ha sido efectivamente uno de los autores intelectuales de la intervención del PJ y que ha convencido al PJ Nacional para que se intervenga a Salta. Entonces me parece que tiene ahí un pie puesto pensando en las nacionales, y yo creo que él tiene banca nacional para octubre. Después vamos a ver cómo puede construir política en Salta, porque ha quedado herido con la política y el círculo rojo salteño, ¿no? Pero Ujú. yo creo que No, Oh, no te lo puedo creer. La mejor parte. ahí está. Yo creo que ha quedado herido, perdón Pedro, no te escuchamos, ha quedado herido en la política y en el círculo rojo de Salta. Eso fue lo último. No te escuchamos, Pedro. ¿No se te silenció el ¿Capaz te micrófono? muteaste? Ay, no, No. que lo pan con queso. Qué macana. Bueno, lo dejamos en paz. ¿Lo dejamos en paz? Pedro, si Pero nos estás pará, tiene que escuchando, volver, si nos si nos escucha. estás escuchando cuando vuelvas por Salta, sabemos que estás laburando mucho en Buenos Aires. Cuando vengas, ¿no escuchás ahora? No, que nosotros no lo escuchamos. escuchamos. Bueno, te mandamos un abrazo, te liberamos. Te liberamos. Gracias, Pedro. Hablamos cuando vuelvas. Qué grande, Pedro. Che, la verdad que siempre es un gusto charlar con él.